Ahora vamos a entrar dentro de la pieza central de la conceptualización de lo que es AngularJS, que es el concepto de las directivas. Si recuerdan cuando comenzamos esta presentación en la parte de la introducción a la descripción de lo que AngularJS es, explicamos que AngularJS se utiliza para extender las capacidades de HTML, para expandir la sintaxis del HTML y para generar nuevas estructuras contextuales del HTML que representen mejor lo que nuestra aplicación quiere hacer. Y es a través de estas directivas como se logra esa extensión de HTML. Entonces veamos, ¿qué es lo que es una directiva? A muy alto nivel, las directivas son marcas en un elemento del DOM, como un atributo, un nombre de elemento, un comentario o una clase CSS, que le dicen al compilador HTML de AngularJS que debe agregar un comportamiento específico a ese elemento del DOM. Esto lo hace a través de manejo de eventos, o inclusive transformar el elemento del DOM y sus hijos a otra estructura. Entonces, bueno, ¿cómo creamos una directiva? Las directivas se registran en los módulos utilizando el API de AngularJS. De la misma manera que vimos cómo se creaban los módulos, aquí vamos a empezar a ver cómo se extiende la funcionalidad de un módulo específico agregando métodos que lo que hacen es extender la funcionalidad del módulo como tal. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, aquí tenemos la función que se llama directive. Esta función que se llama directive, que es llamado después de que referenciamos un módulo, ¿verdad? Debe tener el nombre normalizado de la directiva. Ahorita más adelante vamos a ver lo que significa esa normalización. Lo segundo es que se utiliza una función de fábrica para retornar un objeto estandarizado que contiene las opciones que le dicen a Angular cómo debe comportarse la directiva. Entonces, esto es una parte bastante importante, ¿no? Porque si nos damos cuenta, lo que estamos diciendo acá es que hay un objeto estandarizado para el manejo de todas las directivas en AngularJS. Entonces, AngularJS espera, como respuesta de esta función de fábrica, espera que nosotros le entreguemos un objeto que tiene características específicas. Esta función permite inyección de dependencias de cualquier parámetro. Y la razón por la que existe esta función de fábrica es porque, aunque yo necesito el objeto para representar lo que la directiva tiene que hacer, siempre es importante contextualizar ese objeto, porque si todas las directivas fueran iguales y yo simplemente voy poniendo objetos a una persona que llegue a observar el código después, no va a tener la capacidad de observar claramente qué es lo que está representando ese objeto. Entonces utilizamos la función de fábrica para contextualizar, además utilizamos el hecho de que podemos inyectar dependencias hacia la función de fábrica para pasarle al objeto de la directiva algún tipo de dependencia que necesite para realizar el trabajo que necesita hacer. Entonces, ¿cómo se activan las directivas? O sea, ¿cómo sabe Angular que un elemento, un atributo o una clase es una directiva? Entonces, similar a la terminología usada cuando un elemento coincide con un selector, esto es poniendo más o menos el paralelo con librerías como jQuery, decimos que un elemento coincide con una directiva si es parte de su declaración. Es decir, si yo dentro de la declaración del elemento o del componente HTML coloco una directiva, entonces estoy diciendo que ese elemento o componente coincide con la directiva. Entonces, Angular normaliza los nombres de los elementos y atributos para determinar qué elemento coincide con qué directiva. Entonces, si vemos a la derecha, nos vamos a dar cuenta que tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos un elemento que se llama el elemento input y aquí vamos a observar cómo hacemos que coincida con la directiva ngModel. ngModel es una directiva interna de AngularJS que en próximas sesiones vamos a poder observar para qué se utiliza, pero por ahora lo que tenemos que saber es que es una directiva, que lo que está es agregando comportamiento hacia este elemento input, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, lo único que es necesario poner es el atributo ngModel y se le pasa un valor. Esas son las características específicas de esa directiva, pero si nos damos cuenta, también el segundo ejemplo también coincide. Si vemos Data ngModel, lo que tenemos que darnos cuenta es que dentro del estándar HTML5 se explica cómo puede utilizarse elementos extra para extender el lenguaje de HTML. Y estos atributos extra, estos elementos extra que se pueden hacer, lo único que dice el estándar es que tienes que ponerle como prefijo el prefijo data dash. También tenemos un tercer ejemplo, donde fíjense que tenemos un elemento que es totalmente nuevo, un elemento que llamamos persona. Y es aquí donde empezamos a observar cómo realmente AngularJS nos demuestra el poder que tiene. O sea, si se dan cuenta de lo que estamos haciendo aquí, yo lo que estoy poniendo es información contextual de mi aplicación directamente en HTML.
Una persona es distinto que decir un div que tiene un header 1, que tiene una lista no ordenada, que tiene unos índices de lista. No es lo mismo. O sea, fíjense la traducción que se debe hacer de un árbol completo de elementos HTML para entender, bueno, es que esto es una persona. Mientras que con Angular y utilizando las directivas tenemos la capacidad de exponer directamente, no, mira, esto es una persona y esto es lo que significa una persona. Y eso es realmente el poder que tiene AngularJS. El proceso de normalización, como les había comentado, lo que hace es lo siguiente. Ellos eliminan cualquier tipo de X que esté antes o data que se encuentre al frente del elemento de atributo y convierte los nombres delimitados por punto, dash o subdash a camel case. Entonces, cuando dijimos en la lámina anterior que necesitábamos utilizar el nombre normalizado cuando referenciáramos en el código JavaScript el nombre de la directiva, entonces necesitaríamos por lo menos para ngModel deberíamos poner ng en minúscula, model M en mayúscula y después el resto de la palabra cuando la estemos declarando. Entonces, fíjense que aquí tenemos otros ejemplos de cómo podemos llegar y exponer directivas ante el compilador de AngularJS. Entonces, fíjense que aquí tenemos la directiva ngbind y la directiva ngbind puedes poner ng con dash, ng con dos puntos, ng con un piso, data ngbind, x ngbind y todas estas formas son equivalentes y coinciden con la directiva. Ya depende del hecho de cómo quiera el implementador exponer su lógica de negocio. ¿Prefieres tenerla puesta cerca del estándar HTML? Bueno, pues utilizas data ngbind o x ngbind. Si quieres ponerla cerca de una sintaxis un poco más tirada al lenguaje normal, entonces puedes dejarla normal. Pero es simplemente la decisión del desarrollador. El otro ejemplo lo que demuestra es cómo una directiva llamada mi directorio, en este caso, puede ser referenciada en el contexto de una aplicación. Entonces, fíjense que tengo la capacidad de poner mi directorio como un elemento. Puedo agregar a un elemento existente un atributo que se llama mi directorio. Puedo tener un comentario que dice explícitamente directive dos puntos mi directorio. Y puedo tener una clase CSS que representa mi directorio. Entonces, como se darán cuenta, Angular brinda una versatilidad amplia sobre cómo podemos referenciar en nuestros elementos HTML y cómo podemos hacer para unir los mundos entre el HTML y nuestro código JavaScript. Y eso es realmente poderoso. Entonces, bueno, lo último que me gustaría tomar en cuenta con el punto de las directivas es el objeto de definición de directiva. Este es un objeto estandarizado de Angular, si bien al final de la lámina tenemos donde pueden conseguir más información sobre cómo el servicio compile, que es el compilador de HTML de Angular, espera que este objeto existe y todas las propiedades que tiene. Pero bueno, las importantes para esta primera sesión lo que vamos a ver es restrict y template. El restrict restringe qué tipos de elementos activan la directiva. Entonces, como se darán cuenta, la gran versatilidad que brinda Angular, a veces la versatilidad hay que reducirla un poco en su scope, y eso es lo que hace el restrict. Entonces, si el restrict lo que es un string, que dependiendo de las letras que tenga, agrega esa versatilidad a qué elemento activa una directiva. Entonces, es E para elementos, C para clases, CSS, M para comentarios y A para atributos. En el template lo que simplemente es un string JavaScript que contiene los elementos que sustituyen la directiva. En el ejemplo que les puse al principio con persona, habrán dado cuenta que les dije, bueno, persona es un div que tiene un header 1 donde está el nombre de la persona, que tiene una lista desordenada donde se encuentran unos índices donde se pone el nombre de la persona, el apellido de la persona, esto y aquello. Yo tengo que decirle a Angular, bueno, mira, cuando tú veas persona, yo quiero que pongas estos elementos HTML que de verdad existen. Porque lo que estamos haciendo es una traducción, estamos realizando una abstracción. Estoy diciendo, bueno, mira, toda esta conceptualización que yo veo aquí, div, header 1, listas, etcétera, etcétera, significa una persona. Y yo quiero que tú lo interpretes como una persona cuando alguien lo vea, pero por detrás quiero que sustituyas, cuando veas una persona, sustituyas por estos elementos HTML existentes. Entonces, bueno, ahora vamos a ver una demostración muy básica y muy sencilla, pero espero que tengan la capacidad de observar realmente las posibilidades que abre el uso de las directivas, porque sin duda que es la piedra fundamental de AngularJS y es realmente donde está todo su poder. Bueno, entonces volviendo al código, vamos a tener la oportunidad entonces ahorita de tratar el punto de las directivas y bueno, si observan lo primero que hice fue que agregué un header 1 que dice Community Standup AngularJS. Este es el elemento que vamos a sustituir por una directiva. Entonces, bueno,
esto funciona normalmente. Vamos a ver cómo se ve en el navegador. Bueno, como podemos observar, eh, vemos el header 1. Si observamos aquí cómo está puesto en el navegador, vemos el header 1. Fíjense que no ha agregado más allá de los scripts que tenemos. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la directiva. Volviendo al código fuente, nos damos cuenta que ahora existe una directiva que le estoy agregando al módulo standup. Fíjense cómo lo estoy referenciando, y después de referenciarlo estoy extendiéndolo con la función directive, y estoy creando una directiva que se llama community standup header. Porque ¿cuál es la visión que tengo acá? Bueno, aunque un heading 1 quiere decir específicamente que un header, quiero pensar en el concepto de lo que sabemos como un header moderno, ¿entienden? O sea, un header con navegación, un header a lo mejor con un icono o algo así, y quiero expresar eso de una manera más clara, que no puedo hacerlo nada más con el elemento H1 que trae HTML. Entonces por eso me voy a crear esta directiva que se llama Community Standup Header. Fíjense que las restricciones por ahora, no estoy utilizando todos los componentes, puedo implementar esta directiva como un elemento, como un atributo, como una clase o como un comentario. No hay ninguna restricción, no estoy poniendo ninguna restricción con respecto a eso. Y fíjense que en el template tengo exactamente el mismo componente que tengo acá arriba. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es sustituir y tener la capacidad de poner nuestro propio lenguaje dentro del HTML. Entonces, si voy aquí al navegador, van a darse cuenta que ahora sí aparece la directiva acá abajo, pero aún está apareciendo el header 1, porque no he puesto todavía el elemento o el atributo que hace que la directiva se active. Ya tenemos entonces la sustitución del elemento. Fíjense que ahora tengo un elemento que dice Community Standup Header, que es el que representa la directiva. Fíjense que le tengo los dash, que después se convierten en esta versión camel case sin dash. Eso es lo que significa cuando Angular lo normaliza a este nombre que está acá. Bueno, vamos a ver ahora cómo se ve en el navegador esto. Recuerden que lo que tiene que hacer la directiva es simplemente agarrar y leer este elemento y sustituirlo por este elemento que está acá abajo. Pero no funciona. Es raro que no funcione, porque lo que les había dicho era que el compilador de Angular lo único que necesitaba era observar el elemento y teníamos que registrar el módulo. Si veo aquí, el módulo está registrado, pero bueno, realmente lo que sucedió es que hubo una parte que no les había contado porque estaba esperando llegar a este punto. Fíjense que cuando vemos lo de las directivas nos damos cuenta que las directivas son la forma en la que Angular conoce y tiene la capacidad de hacer esa unión entre la parte del HTML y la parte del JavaScript. Es a través de estas directivas que podemos hacer esa unión. Entonces, fíjense que hemos tenido que utilizar directivas como esta para que él entienda estos elementos y después traducirlos al JavaScript. Lo que no tenemos es la capacidad en este momento no le hemos dicho cuál es el módulo principal que queremos cargar. O sea, porque los estamos cargando dentro del módulo de Angular, pero no estamos diciendo realmente cuál es. O sea, ¿es dependencia 1 mi aplicación, o es dependencia 2 mi aplicación, o es standup app? Entonces, la forma en la que nosotros declaramos y le decimos a Angular, no, mira, mi módulo principal, el módulo que representa mi aplicación completa, es a través de una directiva. Esa directiva se llama ng-app. Agregando la directiva ng-app, yo tengo la capacidad entonces de decirle a AngularJS, mira, a partir de este elemento es donde yo quiero que tú contextualices este módulo, ¿no? Entonces recuerdan que, y a lo mejor estoy hablando mucho del lenguaje, pero es que realmente la parte de AngularJS es tratar de enriquecer el lenguaje de HTML. Entonces, con esta directiva en ng-app yo estoy contextualizando todo un elemento. Estoy diciendo, bueno, mira, este elemento que te estoy diciendo es lo que es mi módulo standup app. Por ende, todo lo que standup app necesite, las directivas, los controladores o las propias dependencias van a estar contextualizados a nivel de ese elemento. Como vimos, como sabemos, en realidad el DOM es una abstracción jerárquica. Es decir, si pones dentro de un elemento otro, ese elemento puede ver lo que está en el elemento anterior. Y eso se cumple acá. Es decir, nosotros vamos a tener acceso y estamos contextualizando diciendo todo lo que está dentro de standup app, dentro del body, en este caso, es standup app. Y esa es la razón por la cual le estoy poniendo el header dentro del body que dije que era standup app. Porque así estoy diciendo, bueno, mira, ya que está standup app, ahora quiero que utilices un community standup header. Y eso es importante.
Hay personas que ponen el ng-app en el HTML completo y ponen todo el documento, eso también es válido. Fíjense que eso lo que le brinda es acceso al Angular a ciertas cosas, por lo menos si yo quisiera ahorita cambiar el título que tiene mi página no podría porque Angular no tiene acceso a esta parte que está aquí arriba, y como no tiene acceso a esta parte que está arriba porque no está conceptualizado de esa manera, entonces no puedo utilizar directivas para modificar ninguno de estos atributos, ninguno de estos elementos que se encuentran acá o el valor de algunos atributos que tengan esos elementos. Entonces, bueno, ahora volviendo al navegador, cuando se hace la recarga de la página, voilà, efectivamente tenemos la capacidad de observar que Angular hizo el cambio que estábamos esperando que hiciera. Y es aquí donde realmente la expresividad de AngularJS y donde realmente el poder de Angular es necesario que lo observen. Yo estoy transformando elementos específicos de HTML y los estoy convirtiendo en un lenguaje propio. Y no solamente los estoy convirtiendo en un lenguaje propio, sino que les estoy dando un contexto que está tirado hacia lo que mi aplicación necesita ver. Una de las ventajas aparte que tiene esto es que nos brinda una inmensa versatilidad, porque realmente lo que estoy haciendo, utilizando la abstracción del HTML que Angular me brinda, es que estoy realizando como un tipo de polimorfismo, si están familiarizados con el término de orientación a objetos. Es decir, yo le estoy diciendo, mira, yo lo que quiero es que pongas un Community Extended Header. La implementación no se coloca hasta que se carga el AngularJS. Es decir, yo tengo la capacidad de, dependiendo de ciertas condiciones de inicio, yo puedo cargar un template o otro. Y cargando un template o otro significa que tengo la versatilidad, por lo menos en este caso, de tener un header 1 y después tener un header 4. O puedo simplemente tener algo más específico y tener un template con Bootstrap y un template que utilice Angular Material, por poner un ejemplo, y tener implementaciones distintas de la parte visual de mi aplicación sin necesidad de cambiar los elementos HTML de un markup. Y eso es excesivamente poderoso. Cuando tú modelas al nivel de los conceptos de tu aplicación, sabes que son cosas que no van a cambiar. Pero cuando estás modelando a nivel de div, a nivel de H1, que tienes que darle una contextualización diferente y que tienes que meter a un programador a que entienda que este div con el header 1, con la lista, significa una persona, es mucho más sencillo observar y decir persona. Entonces la ganancia que tienes a nivel total, a nivel de expresividad para los desarrolladores que tienen que crear elementos, que tienen que extender elementos existentes y que tienen que mantener los elementos que ya se existen, es increíble la capacidad que tiene Angular de expresar los conceptos de negocio utilizando elementos HTML. Dentro del punto de vista de la versatilidad y el ajuste a los cambios, es impresionante cuando tienes todo con abstracciones del DOM de HTML. Inclusive puedes abstraer a librerías porque no necesitas experimentar ni implementar con AngularJS estos cambios. Hay otros frameworks como AngularJS 2 que también realiza las sustituciones de los elementos del DOM. Entonces podrías tener una implementación con Angular 1 y otra con Angular 2. Puedes realizar pruebas a ver cuál es más rápido. Realmente la versatilidad que te brinda es impresionante. Y la tercera es a nivel del diseño de las aplicaciones, porque estás separando el diseño de la aplicación de la implementación. No te importa si es un header 1 o es un header 4 o es Angular, o es Bootstrap o es Angular Material. Lo que realmente te interesa es tener el concepto de negocio expresado, ¿no? Y lo que estás creando son componentes específicos. Cuando lo extiendes esto a la lógica de negocio y se la pegas a la directiva, entonces lo que estás haciendo es creando un componente completo, un componente que puedes entregar y es un componente que tiene su forma de mostrarse a través del template y tiene su lógica de negocio y los módulos que necesita expresados en AngularJS. Y esto es realmente poderoso. Nada más para poner un ejemplo rápido, vamos a mostrar lo que sería el cambio. Vamos a decir que ahora no queremos tener un header 1 acá, sino que queremos tener un header 4. ¿Cómo haríamos para realizar ese cambio? Bueno, si han trabajado con sistemas de control de versiones, se darán cuenta que, bueno, el punto del cambio es que tendría que meterme en el markup HTML del index y decir, bueno, mira, voy a cambiar el index HTML y ahora voy a poner en vez de un H1 y un H4. Pero la ventaja de AngularJS es que nos permite separar eso y nos permite manejar nuestra aplicación en JavaScript, como debe ser, que es el lenguaje donde estamos escribiendo nuestra aplicación. Entonces, lo único que tengo que hacer es venir acá a la plantilla y cambiar header 1 por header 4. Y ahora, aquí está. Entonces, fíjense que si estuviese haciendo un commit a un sistema de control de versiones, realmente aquí no se vería, bueno, si estuviese separado también como debería ser esto en archivos JavaScript, se vería que cambió el JavaScript, no que cambió el markup. Y ahí ya te está dando un punto de pivote que te está enseñando que existe un polimorfismo
más o menos utilizando estos elementos propios que estás implementando con Angular, y eso es sumamente poderoso. Vamos al código, nos vamos a dar cuenta que, bueno, como les había comentado, no solamente con elementos HTML podemos expresar eh, la activación de una directiva, sino también tenemos otros atributos, como un atributo HTML o una clase o un comentario. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería implementar una directiva no utilizando un elemento. Aquí vamos a utilizar un atributo HTML. Si se dan cuenta, lo que hice fue que creé un div y le puse la contextualización de un atributo community standup header, y eso me permite también activar la directiva de esa manera. ¿Ven? Entonces tengo la capacidad de implementar como un atributo o como un elemento, que es algo que es bastante importante y bastante interesante de AngularJS. Fíjense que dentro de mi markup HTML yo no puse contenido dentro de este atributo, pero el compilador conoce y sabe que por las reglas de HTML es necesario que por lo menos tenga vacío ese atributo, y él lo rellenó con esa información. Pero no tengo que decirles que no soy partidario de utilizar otra cosa que no sean elementos en directivas, a no ser que sean que le estás intentando pegar algún tipo de funcionalidad extra a una directiva existente. ¿Por qué? Porque pierdo la expresividad. Fíjense que ahora estoy hablando otra vez de divs. Y entonces ya aquí la cosa, bueno, una persona que llegue nuevo y vea eso, dice, ¿qué atributo es ese y de dónde sale? Y cuando intentas hacer con un navegador algún tipo de bugging o de ingeniería reversa, es mucho más complejo entender el hecho de que hay un atributo que existe y ya, a, a que es un atributo que es nativo implementado con algo como AngularJS, ¿no? Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar, simplemente para terminar el punto, voy a mostrarles cómo hacemos la implementación de estas directivas utilizando una clase CSS. Vamos a observar cómo realizamos la implementación utilizando una clase CSS. Si me voy nuevamente hacia el navegador y realizo la recarga, vamos a ver que no hay problema y que nuevamente la clase se utilizó como un indicador para activar la directiva. ¿Cuál es el problema con las clases? Yo creo que es obvio el hecho de que si implemento mis directivas como clases, entonces una persona que venga a ver el código fuente va a sentirse confundido, porque normalmente estamos acostumbrados y es la forma en la que el estándar lo pone, de que el atributo clase es para poner clases que están referenciadas en un CSS. Entonces yo esperaría, si yo llego a ver este código y veo una clase que se llama Community Standup Header, yo esperaría verla en un CSS y no la voy a ver. Y eso me puede causar confusión. Entonces, me sigue pareciendo y pierdes la expresividad. Sigues utilizando las construcciones eh, con falta de dominio propio de tu aplicación que te está brindando el HTML, y no estás utilizando el poder realmente de AngularJS, que es el de hacer tus propios elementos. Entonces, no es algo que yo recomendaría hacer, pero bueno, para que vean que es posible hacerlo con todas estas combinaciones, bueno, por eso es que se los muestro. Para finalizar el tema de las directivas, voy a recordar el hecho de que observen realmente cuál es el poder. Este es realmente el poder que tiene AngularJS, la capacidad de crear tus propios elementos y poner todo el contexto del dominio de la aplicación directamente dentro del markup y generar esa diferenciación entre el diseño y las implementaciones es realmente la panacea con respecto a la generación de aplicaciones clientes web. Eh, para nada hemos tocado todo el tema de las directivas, todavía falta mucho para ver cómo se utilizan, cómo podemos explotar al máximo el poder de estas directivas, cómo podemos realmente crear componentes reutilizables que pueden ser compartidos entre varias aplicaciones inclusive, pero eso es algo que vamos a ver en sesiones más adelante. Pero lo que sí me gustaría es que se llevaran es que nada más con esta información es lo que a mí me gustaría darles de AngularJS, o sea, esto es lo único que debería existir, ¿entiendes? Pero vamos a seguir viendo algunos conceptos que ayudan también a potenciar el hecho de estas directivas, y que, bueno, de una otra manera también, si son mal utilizados, tergiversan un poco el concepto general de lo que AngularJS es. Pero vamos a continuar y vamos a seguir viendo cuáles son esos elementos.